aunque seas alguna o alguno de la decena y pico de oyentes que viven a menos de 20 minutos de Galdakao y escuchan esto, quizás nunca has caminado cerca de la Torre del Ecue. Quizás nunca has levantado la vista y has sentido que algo se te está escapando. La Torre del Ecue está en lo que históricamente ha sido el barrio de Usánsolo y ahora está en el nuevo municipio de Usánsolo. Dicen que los edificios tienen memoria, pero aquí algunos tienen secretos que viajan por debajo de la tierra. Hoy no te voy a hablar de lo que se ve a simple vista, sino de lo que se susurra en lo que ahora, como digo, es suelo del nuevo municipio de Usánsolo, en el camino que va hacia la presa del Ecubaso, que la traducción literal del euskera sería lugar de, bosque, por decirlo de alguna forma. Hoy te cuento la leyenda que une la espada con la cruz que simboliza mi pueblo. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, Egunon. Hoy es martes 20 de enero y este es el capítulo 1626 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy nos vamos de paseo por la historia que duerme bajo los pies de este pueblo, o ya del pueblo de al lado. Yo soy muy respetuoso con la pertenencia de la gente y ahora son otro pueblo. En Galdakao y en Usánsolo la mayoría conocemos la Torre del Ecue. Ahí está, imponente, con unos muros de sillería que han aguantado siglos. Es un gigante de piedra del siglo XVI que curiosamente con la nueva configuración territorial hoy, como te digo, ya no está en el territorio de Galdakao, sino que se alza orgullosa en terrenos de Usánsolo. Pero la historia no entiende de mugas modernas, de fronteras actuales, sino de sangre antigua. No fue construida solo para ser bonita, que lo es. Te animo, si eres de fuera, a que busques Torre del Ecue, Galdakao, Usánsolo y mires lo que hay ahí. Igual te parece que es poquita cosa, pero créeme, de cerca es impresionante. Fue levantada en tiempos de hierro, cuando los linajes se mataban por un palmo de tierra. Y aquí es donde la historia se convierte en leyenda. Se cuenta de padres a hijos en la zona que la Torre del Ecue no es una isla solitaria. La leyenda dice que existe un túnel secreto, un pasadizo oscuro, húmedo y estrecho, que conecta las entrañas de la torre directamente con la iglesia de Santa María del Esalde. Es así en Galdakao, por cierto, la iglesia donde yo me casé, y un ejemplo excepcional de románico a gótico de transición. Está muy lejos, Muy lejos es muy, muy lejos. Podemos estar hablando quizás en línea recta de 4 kilómetros. Imagínatelo por un momento, cierra los ojos. Un señor de la torre, asediado por sus enemigos, sin salida aparente, mientras los gritos de guerra resuenan fuera, una losa se levanta en la cocina y la familia escapa bajo tierra, cruzando por debajo de lo que hoy son fronteras municipales invisibles y la carretera que va desde Bilbao hasta Donosti y el río, el Ibaizábal, el río más caudaloso y más largo de los dos que alimentan la ría de Bilbao. Dicen que ese túnel es un cordón umbilical de piedra que salvaba vidas o permitía amores prohibidos. ¿Es verdad? Los arqueólogos hablarán de cimientos, los escépticos de orografía imposible, pero amigos, amigas, ¿cuántas veces de niños no hemos buscado esa entrada? Ese túnel es la prueba de que el entorno en el que vivo tiene capas, que bajo el asfalto, bajo las nuevas divisiones administrativas,
late un corazón épico común. Y aquí es donde te pregunto a ti, en el lugar donde vives, allá desde donde me escuches, en el país en el que estés y en el municipio que habites, ¿has tenido alguna vez cerca una leyenda como esta? ¿Has llegado alguna vez a buscar un túnel de pequeño? Yo entré en los túneles del Cinturón de Hierro que sirvieron para defender por poco tiempo, desgraciadamente, la República en la ciudad de Bilbao. Lo recuerdo. Íbamos allí con un profesor que le llamábamos el Comu. Imagínate por qué. ¿Te contaron tus abuelos o tus abuelas alguna versión de una historia parecida o diferente a esta? Ahora Usansolo camina solo. Ahora podríamos decir que el secreto del túnel ya no pertenece al municipio de Galdakao, sino al municipio de al lado. Pero claro, está la iglesia de Andramari de Lesalde, que sí está en Galdakao y que es la iglesia de siempre de Galdakao. Aunque ahora es difícil de visitar y no es ahí donde habitualmente se canta la misa los domingos. Por lo tanto, podríamos hablar de una leyenda compartida. De una leyenda en el territorio de Sancho de Torrezábal, o Torre Ancha o Torre Grande, sería la traducción. Si no recuerdo mal, y ahora me vais a perdonar los del lugar que conocéis bien la historia, creo que el arquero Sancho de Torrezábal, que está en el escudo de Galdakao, junto con la cruz, porque el patrón, la patrona en este caso de Galdakao es la Santa Cruz, la Santa Cruz cristiana. Y de hecho, al centro del pueblo, incluso desde el punto de vista del Instituto Nacional de Estadística, cuando nos manda los papelitos para votar, incluso en algunas webs, cuando te vas a dar de alta en algún servicio o algún servicio de telecomunicaciones, no encuentras Galdakao. Encuentras Crucea, con K y con T, Z, que significa la cruz, que digamos es un trozo de terreno con forma de almendra que está, digamos, llevando la mayor parte de lo que es el centro de Galdakao. Quizás no donde vive más gente, pero sí el centro de Galdakao. Yo vivo, os lo he contado alguna vez, a quizás no más de 200 metros de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, más conocida en el pueblo como Iglesia de Santa María. Ahí fui bautizado también, aunque como digo, luego celebré boda católica en la iglesia de Andramari de Lesalde, un sitio donde no es difícil, o sea, donde no es fácil, mejor dicho, conseguir día y hora para que te casen. De hecho, no tiene cura párroco. ¿Sabéis quién tenía la casa y tiene su esposa viuda? La casa familiar, el solar familiar, al ladito de esa iglesia de Andramari de Lesalde, una Loroño, apellido de aquí de Galdakao, o por lo menos habitual en Galdakao, que casóse con un señor que dirigió el Partido Nacionalista Vasco durante muchos años, un guipuzcoano de Azpeitia, ni más ni menos, Xavier Arzallus, que pasó, vamos a decir, toda su vida después de que celebrara el matrimonio en esta casa, una casa que se reformó siendo yo concejal en el pueblo, en la etapa en aquella en la que yo fui concejal, coincidió, y en la que la oposición de Bildu se quejó mucho de que en el proceso de restauración de aquella casa es una zona, vamos a decir, de protección maximísima, porque prácticamente hace una callejuela en un espacio en donde no hay más construcción, prácticamente hace una callejuela con
con la iglesia de Andramari de la Salde, que os recomiendo también encarecidamente que busquéis, porque es un ejemplo único en todo el estado de románico y gótico. Una mezcla increíblemente bella. Una iglesia románica con un rosetón gótico que quita el sentido. Pequeña, porque el pueblo no es que sea una gran ciudad, no esperéis ver una catedral, pero magnífica y con un retablo que, en fin, quita el sentido. Entre ese punto y la torre de Leque, que supongo que por eso la presa cercana se llama Lecubaso, podría tener, como he dicho antes, el significado de bosque o lugar de bosque, pero también podría tener un juego con ese Leque del apellido de esa torre, una torre también magnífica de ver, aunque arquitectónicamente yo creo que es más importante la iglesia de Andramari. La unión de lo que entonces eran dos barrios relativamente lejanos y hoy son dos barrios relativamente lejanos de dos pueblos vecinos. Escríbeme, mándame un Telegram, mándame un correo electrónico, tienes mi contacto en las notas del podcast y cuéntame qué misterio local de tu pueblo te gustaba, disfrutabas o te quitaba el sueño. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Emilcar FM. Gracias por tu tiempo, por tu escucha atenta y por pensar conmigo. Hasta mañana.